Hola a todos, en este video tutorial vamos a abordar una introducción a Photoshop. Estamos usando una versión portable y es en su versión 6. Entonces Photoshop es un software para edición de imagen, tiene herramientas muy completas. Sin embargo, nosotros nada más vamos a ver herramientas básicas sobre cómo trabajar imágenes desde Photoshop. Entonces, ¿qué podemos iniciar? Pues esta es la interfaz principal, la que se está viendo en pantalla, y herramientas que debemos de ubicar o áreas de trabajo. Bueno, a la izquierda todo esto es mi barra de herramientas. Vamos a abordar nada más algunas a través de estos videotutoriales, pero aquí están mi barra de herramientas. Entonces, al presionar yo cada herramienta, yo por ejemplo presiono la herramienta texto, las barras de opciones de cada herramienta cambia, ¿sí? Para la herramienta texto son unas, para esta otra herramienta son otras las opciones. Entonces, conforme yo voy modificando o seleccionando herramientas diferentes, van a ir modificándose también las opciones que tiene cada una de estas herramientas. ¿Qué más puedo yo o qué necesito yo tener en cuenta? Bueno, pues esta otra herramienta que se utiliza mucho es el panel de historia, que se encuentra ubicado aquí generalmente, a menos que yo lo modifique y lo mueva de lugar. Estos paneles yo los puedo mover a mi conveniencia o a la manera de la que yo trabaje mejor, ¿sí? Entonces yo los puedo mover, pero generalmente está ubicado aquí. Entonces, en dado caso que yo no lo logre ver o que lo haya eliminado por error, etcétera, bueno, desde la opción de ventana, aquí yo tengo todas las ventanas que yo puedo habilitar, ¿sí? La ventana de historia, por ejemplo, en este caso aquí nada más se abre porque ya la tengo, pero en caso de que ustedes la borren, la eliminen, no la están eliminando de Photoshop, simplemente la deshabilitaron. Recuerden, menú ventana y ya habilito yo las opciones que requiera. ¿Qué más? Dentro de aquí de historia tengo dos opciones para trabajar. Vamos a cargar una imagen primero. En Photoshop puedo o crear proyectos nuevos o cargar imágenes y empezar a modificarlas. Para crear un proyecto nuevo, pues archivo nuevo. Le puedo dar un nombre, puedo definir la medida que lo quiero. Ya vienen, por ejemplo, para web, para películas, el tamaño por defecto en Photoshop. En este caso yo hago una medida, a las medidas que yo requiero. La anchura y la altura en píxeles. Podemos trabajar todas estas otras medidas, pero por lo pronto nosotros vamos a estar trabajando en píxeles. Hay que entonces asegurarnos que las medidas que se den, pues esté ubicado aquí en píxeles, porque si yo les doy una medida en píxeles y sin embargo ustedes están trabajando en centímetros, pues definitivamente el tamaño de imagen va a distar mucho del objetivo. Una resolución de 72 píxeles por pulgada es el estándar general, así vamos a dejarlo. Modo de color, si yo lo quiero en escala de grises, ojo, muchas veces ha pasado o pasa error de que está mi imagen en gris y no sé por qué y no lo puedo cambiar. Entonces, pues es porque desde que yo creé este archivo nuevo para trabajar alguna imagen, lo creé desde escala de grises. Entonces hay que asegurarnos de que esté en modo color 8 bits. Y para el fondo, ¿verdad? Si yo quiero un color específico, si yo quiero que sea transparente o fondo blanco. Y estas medidas, así nos vamos a quedar. Entonces esa es una opción para trabajar archivos nuevos. Yo doy OK y en base a las medidas que yo di, se crea mi archivo. Otra de las opciones es abrir alguna imagen. Entonces yo aquí tengo algunos logotipos de mi institución educativa, la UAT. Entonces vamos a cargar un logotipo de la UAT. Entonces si ustedes aprecian, esta es mi imagen, mi lienzo que yo creé y esta es una imagen que yo cargué. Son las dos opciones generalmente que se van a trabajar en Photoshop. Entonces ahora sí que yo ya tengo cargada esta imagen o un archivo nuevo. Ya la herramienta de historia o el panel de historia habilita las dos herramientas que les comentaba. El primero es crear un documento nuevo desde el estado actual. ¿Para qué nos sirve? Pues yo presiono este botoncito e inmediatamente me crea una copia.
Ustedes vieron aquí, voy a cerrarla. Aquí tengo nada más mi imagen original. Yo le doy crear documento nuevo y abre una copia instantáneamente. Y bueno, son diferentes ocasiones en que se va a ocupar. No necesito archivo, guardar como para crear una copia, abrirla, etcétera. No, Photoshop me brinda esta opción desde esta herramienta. Recuerden, crear un documento nuevo desde el estado actual. Y la otra herramienta, pues es la de crear instantánea nueva. Instantánea yo lo comparo con los puntos de guardado en los videojuegos para tratar de comprender mejor el concepto. Si yo estoy trabajando con esta imagen, pero no estoy segura de cuál es el camino que voy a tomar y voy a hacer ciertas modificaciones, entonces lo que puedo hacer es pues precisamente crear esta instantánea y yo aquí le puedo poner el nombre de medida, resolución pequeña. Un ejemplo, o color de fondo transparente, o color de fondo blanco, o logo 1, y después yo trabajo otra, logo 2, y ya cuando yo decía, ¿sabes qué? Estaba mejor cuando era logo 1. Entonces, pues simplemente me voy a esta instantánea que guardé y va a aparecer pues cómo estaba en ese momento. Entonces es una herramienta también muy útil porque recordemos que la herramienta, o perdón, el panel de historia es como un historial de lo que yo he ido haciendo, pero tiene un número limitado de acciones que me va mostrando. Entonces va a llegar un momento en el cual, por más que yo quiera regresarme, ya salió de mi historia esa opción donde yo empecé a trabajar y le puse un color que me gustó y quiero regresarme, ya salió de mi historia y ya no puedo. Entonces mejor creamos instantáneas para asegurarnos de no perder esos progresos y que a lo mejor en un futuro que veamos que todo lo que hemos trabajado no nos gustó y me quiero regresar, pues me regreso a través de instantáneas. Y bueno, por último, para este tutorial, ¿cómo cambiar el tamaño de una imagen? Vamos a suponer esta imagen. ¿Cómo puedo ver yo primeramente rápido sus características? Acá en la barra de herramientas, un clic normal. Lo dejo presionado y yo rápidamente puedo ver cuál es su anchura, cuál es su altura, cuál es su color por default y cuál es la resolución, ¿sí? Porque muchas veces, ¿cuál era la resolución? No recuerdo, etcétera. Entonces aquí está. Vamos a suponer que esta imagen tiene una resolución de 604 por 319. Yo requiero que todavía sea más pequeña porque es un logotipo. Pues me voy simplemente al menú de imagen, tamaño de imagen, y aquí puedo modificar. Hay dos opciones, dimensiones en píxeles y el tamaño del documento. A mí me interesa modificar el tamaño de mi imagen. Entonces, pues le doy una anchura de 200 píxeles, vamos a suponer. Si ustedes se dan cuenta, yo modifico la anchura y automáticamente se modifica la altura. Para mantener una relación entre lo alto y lo ancho y que no empiece a deformar mi imagen. Si yo quisiera o mis necesidades me piden que voy a modificar nada más el ancho sin modificar el alto, pues me vengo aquí y quito la opción o deshabilito la opción de restringir proporciones. Y ahora sí, yo pudiera modificar solamente el ancho sin que se modifique la altura o viceversa, ¿sí? Entonces, por este momento vamos a dejarlo con proporciones 250 y ya cambió el tamaño de mi imagen. Ya archivo, guardar como. Y ojo, aquí ya está por default en JPG. Hay que cuidar que si yo ya lo quiero transformar a un formato propio de imagen, que no esté en formato de proyecto Photoshop o Photoshop, ¿sí? Entonces, de esta manera lo guardo ya en alguno de estos formatos de imagen propios, ya no va a ser modificable desde las capas o lo que yo haya trabajado, ya se guardó como imagen. Si yo este proyecto o este logotipo constantemente lo tengo que estar cambiando, etcétera, etcétera, pero los fondos permanecen igual, son mínimos los cambios que me conviene, bueno, crearlo como un proyecto Photoshop, así cada que yo quiera modificar ciertas cosas, yo accedo a él y cambio el texto, o cambio el color, o cambio la resolución, o cambio lo que se requiera, ¿sí? Entonces, recuerden también,
punto importante. Puedo guardarlo generalmente como un proyecto Photoshop que sigue siendo editable con todas las capas que yo haya creado y todas las configuraciones. Y puedo guardarlo ya como una imagen propia que, bueno, ya no va a ser editable desde el punto de que ya no voy a poder ver todas las capas que compusieron esta imagen, todos los estilos, todas las mezclas de capas, etcétera, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos. Vamos a guardarlo. Yo ahí le digo que lo quiero como JPG. Y aquí me pide modificar algunas opciones de calidad. Si quiero un archivo que sea más grande, más pequeño, aquí me va dando el tamaño. Muchas veces en plataformas nos piden subir documentos con cierto tamaño. Entonces aquí ya voy mostrando yo. Entre mayor calidad, mayor el peso. Entonces yo decido si quiero mucha calidad, aunque pese un poco más, o si quiero sacrificar un poquito de calidad para lograr un peso mínimo. Ya depende de las necesidades de cada usuario. Ya damos OK y se crea mi imagen. Y esas son las herramientas básicas de Photoshop.